Bueno, gracias, Presidenta. Vamos a tratar de ser bastante breves, independientemente de los cierres, por los temas pendientes. Creo que la Argentina, a partir de las elecciones de las PASO, este escenario de tercios cambió de alguna manera la radiografía política. Y en este nuevo escenario de tercios, en un país totalmente quebrado, devastado, con una sociedad angustiada, con una sociedad que se siente en un estado absoluto de abandono y de orfandad, las medidas que se tienen que tomar requieren de mucho aplomo de parte de quienes conducen la cartera del Ministerio de Economía de la Nación. Y creo que ahí radica el problema actual de la Argentina. El problema de la Argentina tiene que ver con la incompatibilidad de quien está al frente de la cartera del Ministerio de Economía y hoy se calzó el traje de candidato a presidente de la República. Entonces, como recién lo decía el senador Romero y otros senadores preopinantes, en una Argentina marcada por un proceso inflacionario que puede terminar o superar el 150%, con una brecha cambiaria de más del 100%, en una Argentina marcada por más del 40% de la pobreza, o en una Argentina donde 2 de cada 3 chicos son pobres. ¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un ministro de Economía en un país medianamente serio? Bueno, si la economía está enferma, acertar con el antídoto. Pero si en una economía totalmente viciada como la Argentina le inyectás más virus y bacterias, estamos en el peor de los mundos. Y esto es lo que está pasando hoy. En la Argentina de tercios, para un gobierno que gobierne y que quedó tercero en las elecciones, en la búsqueda de un voto se impone la regla del vale todo. Y en la regla del vale todo se pierde de vista el rol de administrar con racionalidad la economía por calzarse el traje de presidente de la República. Entonces, ¿qué pasó después de las PASO? ¿Cuáles son las medidas que conspiran contra una economía sana? Podemos decir, bueno, que el gobierno nunca ha adoptado alguna medida sana. Podemos también decir que este es un gobierno que cuando requería el acompañamiento para reestructurar la deuda por el fondo, fue la oposición racional la que le dio un aval, porque el propio gobierno, sectores del gobierno, justamente marcaron la cancha y no acompañaron. Hay mucho para hablar del pasado, pero me quiero detener en este hecho puntual a partir del escenario de tercios. Todas las medidas que se han adoptado son de tinte electoralista, que nos conducen a un camino de una inflación que puede terminar a una hiperinflación, y son tan descaradas de tinte electoralista que la mayoría tienen fecha de vencimiento al 31 de octubre o los primeros días de noviembre. Yo voy a citar algunas, antes de entrar en este tema, algunas de las medidas que adoptó el ministro de Economía, que se calzó el traje de presidente de la República, porque en esta Argentina, obviamente, que todo vale por un voto. Congelamiento del precio de los combustibles hasta el 1 de noviembre. Congelamos los combustibles hasta el 1 de noviembre, después que reviente. Pero congelamos los combustibles con una finalidad electoral hasta el 1 de noviembre. Precios justos hasta fin de año. Bono de 60.000 pesos en 2 cuotas, septiembre y octubre. Devolución del IVA hasta fin del año. Aumento de planes hasta fin de año. Bueno, algunos me podrán decir, acá se ha dicho, qué buenas decisiones porque la gente está golpeada. Ahora, ¿cuáles son las buenas decisiones? Perdón, senador, senadora, por favor, le pido que bajen la voz o que vayan a hablar afuera porque si no, no se escucha lo que está diciendo el senador. Gracias. Pero ¿cuáles son las buenas decisiones? ¿Cuáles son las buenas decisiones? Inyectar a la economía, platita en excedente para que después explote todo. Y esto lo digo porque algunos dicen, bueno, después explotó todo. Esto ya explotó. Honestamente, esto ya explotó.
Sí, esto ya explotó, ya explotó. Una economía con un 150%. Un ministro de Economía que cuando se calza el traje de ministro te pide perdón porque tenés la inflación en agosto, la inflación más alta en 32 años, y te pide perdón por los errores, por la inflación más alta de 32 años, y después del escenario de balotaje te aplica este tipo de medidas que es echar más leña al fuego, es porque esto ya explotó. Ahora, si todo vale por un voto, bueno, todo vale por un voto. El gobierno eligió un camino. Es más, la última de las medidas, las que estamos tratando en esta casa, es una medida que beneficia al 10% de los segmentos, de los sectores con ingresos más ricos de la Argentina, en desmedro de más de 46 millones de argentinos. Y esta es la realidad. Y nosotros en esta casa, en el Senado de la Nación, en esta casa federal, estamos resignando fondos en concepto de coparticipación para las provincias. Este es un dato concreto. Entonces, hoy, acá algunos aplauden y vienen a aplaudir la baja del impuesto a las ganancias del 10% de los mayores ingresos de la Argentina, y estamos a su vez en el reino del revés desfinanciando nuestras provincias. Formosa, por ejemplo, mi provincia va a resignar con esta medida, según el informe de la Oficina de Presupuesto para el ejercicio 2024, 60.000 millones de pesos. Son 2 meses de coparticipación. 2 meses de coparticipación resigna Formosa con uno de los peores promedios salariales de la Argentina. Resigna Formosa cuando el gobierno de la provincia y el propio gobernador levanta y hace culto como todo de la defensa de la coparticipación. Defendemos la coparticipación desde la tribuna, la importancia de la coparticipación en una provincia como la mía, que el 90% de los recursos depende de la coparticipación federal. Yo quiero que se entienda, porque esta no es la Cámara de Diputados, ¿eh? Acá representamos a las provincias. Y hay 60.000, los formoseños tienen que saber que con esta ley que se va a aprobar, Formosa resigna 60.000 millones de pesos. En Formosa los primeros días los bancos se hacen cola con las tarjetas para cobrar. A partir del 15º día, todo el mundo está buscando una puerta para golpear porque el dinero no alcanza. Y porque lo que se imponen son las marcas de segunda y terceras marcas, porque estamos peleando cómo se puede sobrevivir. Y con esta medida, con la idea de que en el futuro el ministro que se calzó el traje te va a compensar en el imperio de la zaraza y del verso, nosotros perdemos 2 meses de coparticipación. Yo por lo menos quiero que quede en claro lo que hoy estamos votando, ¿eh? Lo que estamos votando acá. Los que defendemos a las provincias, lo que estamos votando. El senador Lustó lo explicó hoy muy bien claramente. Las provincias más ricas, con mejores ingresos, de alguna manera se benefician. Y las más pobres, por el promedio salarial, porque yo no sé si en mi provincia, con todo respeto, hay 100 o 200 ciudadanos que perciben ese ingreso. Pero estamos regalando 60.000 millones de pesos de coparticipación. Y cuando se trataba de la coparticipación, acá se prendían de las arañas del Senado para defender en esta Casa Federal los recursos de las provincias. Entonces, ¿por qué digo que es el reino del revés y el reino del todo vale? Está bien el gobierno, el ministro que dejó de ser ministro y se calzó el traje de presidente para que venda espejos de colores. Me parece muy bien, pero no podíamos parar la pelota en este Senado para discutir en serio algún mecanismo de compensación sin que se imponga el verso en la Argentina. No podíamos en esta Casa Federal decirle, pará un poquito, ¿cómo compensamos a las provincias? ¿Qué pasa si mañana no existe compensación? Porque ahora se habla de compensar con determinados impuestos que tienen asignación específica. Como el impuesto al cheque, el impuesto u otro tipo de impuestos. ¿Qué van a coparticipar? Y acá vienen a aplaudir. Yo entiendo que aplaudan. A ver, a las provincias del sur la entiendo, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a entender? Si muchos que son parte de las provincias del sur tienen otro nivel salarial.
Discúlpeme, yo vivo en Formosa. Yo vivo en Formosa. Los trabajadores municipales en el interior de la provincia, algunos perciben 30.000, 40.000 pesos. Esto no lo ven ni en colores. Y estamos entregando 60.000 millones de pesos del ejercicio fiscal 2024 en concepto de coparticipación. Entonces, ¿qué creo que es lo que ha faltado acá? Obviamente, estamos a 20 días de las elecciones. Le puedo entender al ministro que dejó de ser ministro y se calzó el traje de presidente. Y acá vale todo. Total, que reviente. Pero acá no. Acá se comete un gran error. Acá se podía parar la pelota, convocar a la comisión de presupuesto, convocar a los gobernadores, convocar acá a los gobernadores, no por teléfono, y decir cómo compensamos este desequilibrio en las cuentas provinciales. Acá, en el Senado, ¿cómo compensamos lo que las provincias pierden? Porque nadie puede sacar el pecho, no hay ninguna provincia que de alguna manera no dependa de la coparticipación. Y yo no quiero quedarme con el tema de cuando gobernó Macri y 15 gobernadores fueron a la Corte con una medida cautelar, porque fueron, con el IVA cero y fueron para discutir la coparticipación de impuestos a las ganancias, y la Corte resolvió en ese momento que la nación se haga cargo y que no desfinancie a las provincias. Yo digo acá, en esta casa, no en diputados, en esta casa, que representamos y defendemos los intereses de las provincias, hoy estamos sepultando a las provincias y resignando fondos coparticipables, con la promesa del ministro, con la zaraza de la zaraza, que en el futuro vamos a coparticipar lo que no se puede coparticipar o compensar lo que no se puede compensar. Esta es la realidad. Después podemos decir cualquier cosa. Todos podemos estar a favor de la baja de impuestos, podemos decir cualquier cosa, pero acá estamos resignando los recursos de nuestras provincias. Y no todas las provincias tienen idéntico tratamiento en materia salarial. No todas. Algunas sobrevivimos el día a día y no podemos resignar un peso. Y acá se está claudicando en materia federal. Nada se perdía discutiendo en comisión, convocando a los gobernadores, una herramienta de compensación, que si el gobierno habla en serio, también le hubiera servido al gobierno, y mucho, a quien se calzó el traje de candidato y dejó de ser ministro de Economía. Acá, con los gobernadores, ¿cómo compensamos? ¿Cuál es la salida ante la desfinanciación? Y si no se compensa, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo de esta pérdida? ¿Quién se hace cargo de la realidad? Porque detrás de un número, 60.000 millones de pesos, que deja de recibir la provincia de Formosa, 2 meses de coparticipación, está la gente. Están los sueldos en una provincia que depende de la administración pública. Enfermeros, médicos, policías, docentes, están los que van a dejar de percibir salarios. Esa es la realidad de muchas provincias del norte y de muchas provincias argentinas. Entonces, nosotros, miren, yo sé que, por supuesto que bajar impuestos siempre nos corren de alguna manera, te corren la cancha y te corren el arco para aplaudir y quedar bien. Nosotros no estamos para eso. No estamos para eso, no, acá no, nosotros no. Acá no estamos para eso. Nosotros aprendemos en los errores del pasado. Miren, si hay algo que sirve este debate, para finalizar, si hay algo que sirve este debate, obviamente que es una medida electoralista. Yo no creo sinceramente que la CGT aplauda una medida para el 10% de sectores de mejores ingresos en la Argentina, cuando 46 millones de argentinos lo estás aplastando con el impuesto inflacionario. No creo. No puedo creer. Cuando vos en realidad estás sustituyendo ganancias por impuesto inflacionario y cuando todos los días aumenta la pobreza. Esto tiene que ver con una medida electoralista. No creo que ningún representante genuino de los trabajadores aplauda una medida que beneficie al 10% de los trabajadores de mejores ingresos en la Argentina y el resto esté empobrecido. Pero todo vale por un voto. Por eso este debate, el único saldo positivo de este debate, después de lo que pasó en la Cámara de Diputados, es
que creo que hay algunos que se sacaron la careta. No del gobierno, creo que del gobierno los resultados están a la vista. La sociedad, las expectativas son muy pocas, es mi visión, pero sí de otras fuerzas. También los que aparecieron en última instancia como lo novedoso, reivindicando banderas libertarias y decían, bueno, no se puede en la Argentina bajar impuestos y bajar el gasto, y aparecieron votando, acompañando una medida. Y si explota, que explote, descaradamente lo han dicho. Y si explota, mejor. Miren dónde estamos parados en la Argentina. Por una parte, un gobierno que echa más leña al fuego. Y por otra parte, aquellos que dicen ser austeros, cuidar el equilibrio fiscal, reducir impuestos, reducir el gasto, y si explota antes, que explote mejor. La Argentina está políticamente desquiciada. Presidenta, la política está absolutamente desquiciada. Y vamos en el peor de los caminos. Y en este escenario, donde la casta no es casta, donde la casta es selectiva, hoy me abrazo con Barrio Nuevo y ya no es casta, digamos, venga, si es Menem, bienvenido sea, ya deja de ser lo que me acompañan, todo va sumando, hay que encontrar un criterio de responsabilidad. Yo sinceramente, Presidenta, lamento que en el Senado de la Nación el debate no se pudo parar la pelota para que las provincias, de alguna manera, de manera certera, logren compensación por la entrega y la claudicación que estamos haciendo de los recursos de los estados provinciales. Por esa simple razón, defendiendo los recursos de las provincias, nosotros no acompañamos esta medida y votamos en contra. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador.